Bienvenidos, estimados colegas, de nuevo. Estamos en nuestra tercera charla informativa con motivo de nuestro encuentro de tecnoespecialistas número 3. En este caso tenemos la grandiosa oportunidad y el honor de presentar a nuestro colega Charles Nambrar, quien además de ser uno de los primeros técnicos en energías renovables de nuestro país, tiene ya más de 10 años en la industria de las energías renovables y es además director general de la empresa CERCAP, empresa dedicada a las capacitaciones en energías renovables con más de 4 años ya en esta industria. Pero para no dar más charla al respecto, le vamos a dar la cordial bienvenida a Charles, querido. Bienvenido. Hola María Francia, mucho gusto, muchas gracias por presentar, por esa presentación, agradecer también a Tecnored por esta invitación, encantado de participar como uno de los partners de Tecnored. La verdad que estamos muy contentos de formar parte de este tercer encuentro, con muchas ganas de contarles un poquitito el contexto que traemos hoy día referente a los sistemas de energía fotovoltaica conectados a la red. Así que eso, encantado, querida María Francia, aquí a tu disposición. Coméntame tú cuándo partimos y cómo funcionamos al respecto. Ahora mismo podemos partir entendiendo que nos vas a comentar entonces todo lo que tiene que ver con los sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red, sobre sus principios de funcionamiento, componentes y aplicaciones. Así que el escenario es todo tuyo, querido. Muchas gracias. Bueno, a todos los presentes, a todos quienes nos están acompañando, junto con saludarlos y principalmente contarles lo contentos que nos encontramos como CERCAP. A quienes no nos conocen, contarles que formamos parte, ¿cierto?, de los partners de Tecnored, y somos una empresa que se dedica principalmente a la formación o capacitación en energías renovables, como mencionó particularmente María Francia. Estamos ya hace 5 años constituidos en la industria como tal, como CERCAP, y hemos trabajado, ¿cierto?, con la industria de la mano para poder ir fortaleciendo y especializando a los colegas en distintas aristas de la industria, apoyándonos también, ¿cierto?, de un pool de expositores, un pool de profesionales que han caminado por distintas veredas de la industria. Entendemos que hoy día la industria solar y renovable se despliegan en montones de aristas. Dentro de la presentación hoy día vamos a abordar lo que es la industria solar, principalmente la arista de sistemas conectados a la red y todas las que se despliegan de esta misma. Así que la verdad que muy contentos de estar participando. Agradecemos tremendamente a nuestros queridos colegas de Tecnored la invitación a este tercer encuentro de tecnoespecialistas. Y bueno, mi nombre, como María Francia lo dijo, Charles Nambrar, para quienes no me conocían. Formo parte, digamos, del equipo de CERCAP como director general, pero también en la parte de relatoría, así que en la parte de ejecución de cursos. Soy especialista en lo que es la parte fotovoltaica, técnico particularmente, y me he desempeñado en la industria ya hace más de 10 años en distintas, he tenido la oportunidad de formar parte de distintas empresas donde he podido fortalecer y he tenido la oportunidad también de ir conociendo cada vez más lo que son las soluciones de energía fotovoltaica. Así que hoy día con CERCAP estamos principalmente vinculados a llevar esta experiencia no solamente nuestra, sino que de muchos de los colegas que hoy día forman parte de esta industria y que han tenido el ensayo y error, ¿cierto?, de poder ir contándolo a más colegas, a más empresas, a más profesionales, de forma de que podamos acortar, ¿cierto?, esta curva de ensayo y error que existe al ingresar a una industria como es la renovable o la solar. Así que encantados de estar acá. Voy a partir con una pequeña introducción. Tenemos aproximadamente 45 minutos de presentación, así que espero poder entregarle un contexto claro de lo que hoy día son los sistemas conectados a la red. Vamos a partir con esta primera lámina, principalmente hablando de lo que es el contexto actual, entendiendo que hoy día, después de un arduo trabajo de 10 años como industria solar,
tenemos ya más de un 20% de nuestra matriz energética renovable. Si ponemos en contexto lo que eran los objetivos a nivel legislativo, ¿cierto? Me estoy refiriendo principalmente a la Ley 2025, que apuntaba en algún minuto a que la matriz energética chilena tuviera un 20% de su matriz energética renovable al año 2025, podemos decir contentos y en este caso orgullosos también como parte de la industria de que ya es una meta cumplida anticipadamente, es decir, la industria renovable y solar como tal han avanzado de manera súper vertiginosa y un poco dentro del contexto de lo que quiero prepararlos, digamos, para quienes no están, digamos, al día, quiero contarles el porqué y el cómo hemos llegado al punto actual y posterior a hacerles entender este breve contexto, quiero ya que entremos un poquito más en materia de lo que tenemos a nivel de soluciones técnicas, a nivel de volúmenes, etcétera. Entonces, en este sentido, vamos a decir que de la matriz energética actual tenemos este 22% que visualizamos acá. Hoy día estamos ya acercándonos un poquito más arriba. Al menos un 11% de eso es solar, ¿ya? Y tenemos otro 6,7 o casi 7% que es matriz eólica particularmente. Hoy día la solar y la eólica están en la punta, digamos, de lo que son la generación renovable a nivel de nuestra matriz. Y eso nos convierte hoy día, digamos, en un país que está liderando esta transición dentro de Latinoamérica en cuanto al camino a la descarbonización en particular. Así que en este contexto se han trabajado prácticamente 10 a 11 años, digamos, de industria para llegar a este resultado. Es importante comentar que este resultado se compone principalmente de grandes plantas de generación, me refiero principalmente a utility scale, también proyectos de pequeños medios de generación distribuida, lo que conocemos como PMGD, y ciertas, digamos, partes de lo que son proyectos conectados a lo que es net billing. Entonces, en este sentido, hoy día podemos decir que hemos cumplido esta meta inicial antes del tiempo previsto y hoy día principalmente las motivaciones, tanto a nivel legislativo como a lo que es la industria renovable, apuntamos, ¿cierto?, a un 100% de nuestra matriz energética renovable al 2050. Ese es como el sueño, digamos, y lo que esperamos prácticamente para poder ir mitigando, ¿cierto?, o disminuyendo los impactos de nuestro desarrollo, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Recordemos que hoy día la importancia que juegan las fuentes renovables a nivel mundial tiene que ver principalmente con lo que estamos dejando a las generaciones futuras, con cómo estamos de alguna manera cuidando nuestro entorno y nuestro planeta. Nosotros en Sercapi, desde nuestra forma también de contarlo y de explicarlo típicamente, dejamos en evidencia claramente que somos espíritus verdes, que nos encanta, digamos, la vida, nos encanta la naturaleza y por supuesto utilizamos hoy día las energías renovables como una herramienta de poder transmitirle a más personas que hoy día podemos trabajar, dedicarnos a hacer algo que tenga un beneficio común también, invitar a toda la gente que está trabajando en el sector energético, en el sector eléctrico, principalmente a saber que podemos migrar hacia las renovables y que podemos hoy día sobrevivir como empresa y en este caso dedicarnos y generar una actividad comercial haciendo de paso, digamos, un beneficio al medio ambiente. Así que parto con este contexto y contarles que este vertiginoso avance, digamos, de lo que es la matriz energética renovable principalmente tiene sus bases en ciertos hitos bien importantes que tienen que ver principalmente con la baja de los precios de la tecnología. En este sentido, a muchos nos gustaría creer o nos gustaría pensar que la verdad que esto ha sido un movimiento más medioambiental, la verdad es que ha sido más bien un movimiento más de la industria, ha sido un movimiento más económico, en este sentido, los grandes volúmenes de fabricación, ¿cierto? Con la entrada de nuevos actores, han permitido la baja considerable de los precios, digamos, de la tecnología. Y en este sentido, en la gráfica que les estoy mostrando actualmente, refleja principalmente eso, es decir, cómo pudimos llegar tan rápidamente, no solo en Chile, sino en todos los países de Latinoamérica y en muchos otros países del mundo donde la tecnología solar particularmente no estaba todavía masificada, cómo es que pudimos llegar a avanzar tanto en estos 10 años. Y en esto particularmente juega un rol importantísimo la baja de los precios o la baja de los costos, ¿cierto?, de la tecnología.
Vemos acá en una gráfica que nos muestra el precio en dólares por watt, las distintas partidas que se involucran, ¿cierto?, en una planta, un proyecto fotovoltaico, desde el precio de los módulos, inversores, diseño, ingeniería de la planta y otros costos, digamos, asociados, además de la construcción que está acá en el EPC. En este sentido, vemos que al año 2010 una de las condiciones, digamos, que existía latente ahí tenía que ver principalmente con el precio de la tecnología en paneles fotovoltaicos. Sé que estuvieron durante la mañana con nuestros queridos colegas de Canadian Solar, donde pudimos hablar un poquitito y pudieron conocer de manos de Pedro Pablo cómo ha ido avanzando y más o menos cuáles son los nuevos modelos de paneles fotovoltaicos y cómo también esta industria avanza a paso agigantado. En este sentido, el panel fotovoltaico como tal fue una de los hitos que marcó principalmente el facilitar el avance de esta industria a nivel económico, contando que en el 2010 hablábamos de que el panel fotovoltaico prácticamente significaba un 50 y en algunos casos un poco más, un 50% del valor total del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que en este sentido, al bajar el costo del panel fotovoltaico, automáticamente bajábamos considerablemente el costo del proyecto total. Entonces podemos ver en esta gráfica la evolución que tuvieron los precios de la tecnología. Si se dan cuenta, a nivel de las otras aristas, ¿cierto?, de los sistemas, vemos que la ingeniería, ¿cierto?, el EPC particularmente no tuvo variaciones importantes ni relevantes dentro de estos 10 años. Otras partidas que sí tuvieron ciertos cambios, ¿cierto?, fueron los inversores, particularmente el inversor tuvo una baja notoria, digamos, de su precio, pero el resto de las partidas, tanto lo que es diseño, ingeniería y construcción, se mantuvieron, digamos, en precios que vienen ya desde hace 10 años en la industria solar mundial. Importante destacar que también los otros costos se relacionan, esta baja en los costos adicionales se relaciona principalmente a la ganancia de experiencia en cuanto a lo que son las empresas especialistas que van tomando, ¿cierto?, estos proyectos y que al momento de ir desarrollándose en el tiempo van logrando ejecutar los proyectos con menores costos, con menores tiempos, lo que implica también bajar estos valores. Hoy día, a lo más actualizado, digamos, que tenemos en esta gráfica, que es el 2020, prácticamente el valor del proyecto total es lo que es menor, digamos, incluso a lo que era el costo total de los paneles fotovoltaicos al año 2010. Esta razón, digamos, esta gráfica nos deja en evidencia esta baja del precio, digamos, de la tecnología que ha permitido el avance rápido de las renovables, ¿cierto?, en distintas partes del mundo particularmente. Otra de las justificaciones, más bien dándole un contexto justificado y dándole a ustedes también el entendimiento del contexto actual y del por qué estamos aquí y por qué hoy día las renovables toman un rol tan preponderante no solamente en Chile, sino en todo el mundo, justificamos principalmente en un punto de inflexión. Aquí estamos viendo una gráfica que nos muestra el porcentaje de producción a nivel de, en este caso, megawatt, en cuanto a fabricantes, orígenes de fabricantes, digamos, de paneles fotovoltaicos en el mundo, y nos damos cuenta que a comienzos, digamos, del 2002, del 2003, estamos hablando varios años atrás, la fabricación de paneles fotovoltaicos en el mundo principalmente estaba centrada entre Europa, Japón, ¿cierto?, y América, en este caso Norteamérica. Entonces, particularmente vemos que a contar del año 2004-2005 se comienza a ver un nuevo actor que tímidamente comienza a tomar posición y a tomar cada vez en este caso, una cuota de mercado mayor. Y en este sentido, estamos hablando principalmente de China y Taiwán, quienes inicialmente fabricaban celdas solares para, en este caso, los fabricantes de paneles, no ensamblaban sus propios paneles, pero ya a contar de este año 2005 comenzaron en Asia, ¿cierto?, a ensamblarse sus propios paneles. Básicamente eso, comenzaron a tomar una cuota de mercado cada vez mayor y muestro esta gráfica particularmente porque es justamente el punto de inflexión donde se comienza a ver esta ganancia de la cuota de mercado una proporción, digamos, bastante interesante, lo cual hace hoy día posicionar a China y Taiwán como el principal fabricante de paneles fotovoltaicos en el mundo, y en ese sentido comienza también
automáticamente a tener una fabricación tan masiva que también eso permite bajar, digamos, los costos de fabricación y llegar, digamos, a precios mucho más competitivos, ¿ya? En este sentido, si lo hablamos a nivel del contexto de la industria nacional chilena, principalmente hace 10 años atrás, el costo de los paneles fotovoltaicos hacia el cliente final, incluso hacia las empresas de proyectos, era, digamos, al menos un 40 o 50% más caro, principalmente porque hablábamos de paneles de origen europeo, origen americano, y en este sentido, por mucho que se intentó también criticar o juzgar la calidad de alguna manera de la fabricación asiática, la verdad que posteriormente fueron testeados con los mismos estándares europeos, con los mismos estándares americanos, y básicamente la industria solar en el mundo se dio cuenta que los paneles estaban cumpliendo, digamos, con todos estos estándares y básicamente comenzaron a estar posicionados dentro de los primeros, de los top 10, digamos, del ranking de más vendidos en cuanto a paneles fotovoltaicos, a más proyectos, etcétera. Estamos hablando principalmente de los Tier 1. Hoy día la mayor parte de los módulos fotovoltaicos asiáticos son Tier 1, están categorizados, digamos, dentro de las empresas que tienen bancabilidad, sus garantías, digamos, son bancables, etcétera. Por ende, entregan la mayor fiabilidad también a los proyectos fotovoltaicos que se ejecutan. Entonces, sumado a esta baja de los precios de la tecnología, por esta razón que les comento, por la entrada, digamos, del gigante asiático, principalmente a lo que es la industria de fabricación de paneles en el mundo, comenzamos a ver, ¿cierto?, que desde los años, haciendo un contexto también histórico, desde los años 2012, en Chile, en el 2012, veíamos, ¿cierto?, en esta tabla que nos entregaba el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en esos años, de más o menos cuál era el contexto de la cantidad de proyectos que estaban en operación, cuáles estaban construyéndose, cuáles estaban con resolución de calificación aprobada y en vías de construir, y cuáles se encontraban en proceso de calificación. Al año 2012, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental ya notificaba del primer megawatt solar instalado en Chile. ¿Ya? Teníamos el primer megawatt solar instalado, la eólica había partido ya hace un poco antes, con 205 megawatts en operación en ese entonces, y la verdad que esto no era lo que llamaba más la atención. Veíamos que en cuanto a lo que había en operación era muy poquito, la verdad que Chile no se podía jactar de ese megawatt, pero ya era un hito para nosotros saber que existía la primera planta de 1 megawatt instalada, y en este sentido lo que llamaba la atención y lo que nos hacía poner también una vista, una visión de futuro, digamos, no solamente para los que formamos y formábamos parte de la industria en Chile, sino también hacia afuera, hacia las empresas, digamos, que veían a Chile con buenos ojos, sabiendo que contamos con una de las mejores radiaciones solares en el mundo. Eran estos números a futuro, es decir, los proyectos que habían con resolución de calificación ambiental aprobada sin construir, hablábamos ya de cerca de 700 megawatts, en este caso aprobados sin construir, y unos 2.471 que estaban en calificación, lo cual daba señales e indicios de que teníamos una cantidad de proyectos por ejecutar bastante interesante, y nos daba una idea de que la industria solar en Chile venía, digamos, a camino a madurar, digamos, rápidamente. Entonces, si hacemos un viaje en el tiempo, en el salto de esta lámina, podemos ver la misma tabla, ¿cierto?, que nos entregaba el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, pero ya a finales del año 2019, principio del 2020, donde básicamente podemos ver el gran cambio que se generó en prácticamente entre 6 y 8 años de industria, ¿cierto? Y en este sentido podíamos ver que ya en solar fotovoltaico existían más de 2.600 megawatts en operación. Y por último, existían también en construcción unos 1.600 más. Pero lo que no dejó de llamar la atención en cuanto a lo exponencial que iba a ser el crecimiento de Chile en los años siguientes, eran los 17.670 proyectos megawatts que estaban con resolución de calificación ambiental aprobados, ¿ya? Y en vías de construcción. Y unos 3.643 más que venían, digamos, en calificación. También llama mucho la atención, digamos, el avance que ha tenido la tecnología eólica, que han ido muy de la par con lo que es la solar fotovoltaica, y que hoy día constituyen el mayor porcentaje, digamos, de lo que es este 22% de la matriz energética chilena renovable. Entonces,
históricamente podemos ver este salto, esta transición que ha sido fabulosa, digamos, para todos los que veníamos soñando desde hace más de 10 años con que esto fuera una realidad. Hoy día esta realidad se convierte, digamos, en un presente. Muchos hablan de que la energía solar es el futuro. La verdad que para nosotros y para los que están insertos ya en la industria solar, la energía solar, fotovoltaica, la energía eólica, las renovables como tal, son un presente y la verdad que estamos creciendo tan rápido que se necesitan cada vez más manos, digamos, a la obra, más personas que estén hoy día capacitadas y que puedan también entender cómo podemos seguir desarrollando esta tecnología de aquí en adelante. Eso como contexto a nivel nacional, el por qué, el dónde estamos, el dónde nos encontramos y desde dónde venimos. Si llegamos si nos metemos ya un poquito más en lo técnico, si nos vamos metiendo un poquito más en las soluciones que hoy día componen lo que son la solar fotovoltaica particularmente, hoy día nos vamos a enfocar principalmente en los sistemas fotovoltaicos conectados a la red, pero para hacer una pequeña comparativa, para hacer un contexto y una diferenciación acá, porque también les voy a dejar cordialmente invitados a otra de las charlas de este tercer encuentro de tecnoespecialistas que tenemos el día de mañana, donde vamos a estar hablando un poco más de lo que son los sistemas off-grid. Hoy día principalmente nos vamos a enfocar en lo que son los conectados a red, donde están orientados principalmente en 3 segmentos. El segmento más pequeño hablamos del net billing, hablamos de lo que es la generación ciudadana, lo que es la instalación residencial, pequeña industria, etcétera, donde principalmente contamos con sistemas que tienen, ¿cierto?, sus paneles fotovoltaicos, tal cual como pudo ahondar un poco más ahí nuestro querido colega Pedro Pablo, nuestros inversores de red, que en este sentido también hoy día cumplen principalmente con la labor de traspasar esta energía que producen los paneles de corriente continua a corriente alterna y poder inyectarla en un circuito eléctrico existente. Este circuito eléctrico, dependiendo del tipo de sistema, puede ser, si es un sistema residencial, va a poder consumir parte de esa energía generada, va a poder inyectar el excedente de energía. Para eso hoy día también existe una legislación. En este sentido, ya en Chile tenemos un contexto bastante sólido y estamos construyendo, digamos, esta industria con una normativa, con un reglamento técnico. Ya no hay tanta ambigüedad en cuanto a lo que es la parte técnica, me refiero en comparación a lo que fue en los años iniciales de esta tecnología en el país. Y posteriormente vamos a ver que el sistema conectado a la red ofrece, digamos, diferentes escalas y modelos de negocio en la industria, digamos. Así que vamos a ir avanzando un poquito. Dijimos, ¿cierto?, que el sistema conectado a red, dependiendo de su volumen de aplicación, si hablamos de un volumen residencial, se enfoca principalmente en el ahorro de energía hacia el cliente o hacia el consumidor. Es decir, buscan hoy día este tipo de sistemas maximizar el autoconsumo del cliente. Es decir, que las personas puedan consumir la mayor cantidad de energía generada por su propio sistema fotovoltaico y consumir el excedente o más bien el remanente, es decir, lo que les falta desde la red eléctrica. Es decir, un sistema que trabaja paralelo a la red eléctrica, se combina con la red, logra inyectar su energía, digamos, a los consumos, como también tener la posibilidad de inyectar energía al sistema cuando el equilibrio del consumo y la producción se carga, digamos, en la balanza más hacia la producción que al consumo. Es decir, si estoy consumiendo menos energía de la que producen mis paneles, el remanente se va a inyectar directamente a la red y para eso hoy día, ¿cierto?, tenemos presente una ley de generación distribuida. Entonces, sin entrar mucho más en detalle, vamos a decir que hoy día los segmentos conectados a la red se dividen en 4 segmentos, digamos, 4 segmentos en función de su aplicación, también en función de cómo se encuentran normados, y vamos a decir que desde la mayor escala a la escala más pequeña, primero hablamos, ¿cierto?, de la generación utility, del utility scale, donde básicamente hoy día cada vez nos estamos encontrando, no solamente en Chile, sino en Latinoamérica, con más parques solares de gran envergadura. Hablo de cientos de megas, donde cada una semana o cada un mes aparece un parque que es el más grande de Latinoamérica y que va rompiendo, digamos, el récord del parque anterior. Hablamos de parques de cientos de megas de generación utility scale, tanto en solar como en eólica. Estos parques están conectados directamente en transmisión, ¿cierto? Y posteriormente, bueno, tuvieron una explosiva, digamos, masificación en el comienzo de esta industria. Hablamos de estas tablas que yo le mostraba del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, pero en algún minuto se detuvieron, en algún minuto tuvieron ahí un pequeño stop, una pausa, principalmente porque
en este caso la infraestructura eléctrica de transmisión no era todavía lo suficientemente robusta para poder sostener y transportar, ¿cierto?, toda la energía que se estaba generando en el norte del país hacia el centro del país. Cuando todavía teníamos dividido, ¿cierto?, el sistema interconectado central con el sistema interconectado norte grande, que hoy día ya con esta carretera eléctrica que se le llama, tenemos, ¿cierto?, un solo sistema eléctrico nacional. Y esto permite robustecer, ¿cierto?, nuestra matriz energética y poder movilizar, ¿cierto?, toda la energía generada en el norte y ya seguir reactivando este segmento que es el utility. Pero durante el utility se mantuvo detenido por esto que yo les estoy comentando. Se desarrolló en Chile particularmente una arista bien interesante que son los PMGD, que es una arista que hoy día solamente existe a nivel nacional, es decir, no vemos una industria como PMGD en otros sectores de Latinoamérica ni el mundo. Entonces, el PMGD o pequeño medio de generación distribuida, básicamente hoy día lo que hace es descentralizar estos grandes parques desde plantas de cientos de megas instaladas en una sola locación a pequeños parques de entre 3 y 9 megas instalados en diferentes locaciones, pero conectados particularmente en la red de distribución, ¿ya? Lo cual permitía de alguna manera no sobrecargar, ¿cierto?, la línea de transmisión y poder producir la energía más cercano a los puntos de consumo, mucho más eficiente de cierta manera, y también le daba un alcance también a lo que es la industria nacional, empresas de origen nacional, empresas que están, digamos, realizando proyectos solares y que podían ver, digamos, un salto en cuanto a lo que son los volúmenes de sus proyectos. Bajo los proyectos PMGD encontramos el sector comercial industrial, que llega todavía que puede ser, digamos, están en un limbo entre la industria o entre la arista del PMGD y la arista de la generación distribuida. Es decir, si hablamos de la generación distribuida como tal, hablamos de todo este segmento, pero la generación distribuida habla de proyectos conectados en distribución, pero lo dividimos en dos segmentos, que son los PMGD, proyectos ya de mayores a 3 megas, y más abajo tenemos la generación, digamos, net billing, que hablamos de proyectos inferiores a 300 kilowatts de potencia fotovoltaica, donde podemos encontrar techos comerciales y también podemos encontrar proyectos residenciales, ¿ya? Entonces, esos son más o menos los 4 segmentos existentes. Si bien es cierto, a nivel de industria nacional hemos visto moverse mucho más rápido los segmentos utility y PMGD, típicamente son los más grandes volúmenes los que primero las empresas atienden y luego en el tiempo se van desarrollando los volúmenes menores que son comercial, industrial y residencial, que hoy día más o menos estamos en esta transición aquí. La industria está apuntando desde el PMGD a los techos comerciales y luego ya se comienza a masificar, ¿cierto?, lo que es la industria residencial. Hoy día varios proyectos potenciados también por el gobierno que están apuntando a que más personas tengan paneles fotovoltaicos en sus viviendas. Entonces, vamos a ver que en generación distribuida vamos desde el residencial al industrial, potencia de hasta 300 kilos, procedimiento de conexión público regulado, ¿cierto? La energía autoconsumida va a contar 1 a 1, es decir, lo que yo consumo directamente en mi sistema fotovoltaico, cuando se trata, digamos, de sistema on-grid, y en este sentido, la energía consumida se cuenta, ¿cierto?, al valor de consumo en kilowatt hora, ¿ya? La norma técnica número 4, el instructivo técnico 1 del 2018, perdón, son los que hoy día rigen esta generación distribuida en lo que es net billing. En el caso de los PMGDs o pequeño medio de generación distribuida, hablamos de que también hoy día existen plantas en techo, PMGD industriales, ¿cierto? Plantas descentralizadas, potencias instaladas de hasta 9 megas. Los procedimientos de conexión son públicos también, tienen un proyecto, o sea, un sistema de evaluación ambiental bastante simple hasta los 3 megas, de los 3 megas en adelante se ponen un poquito más complejos. Venta de energía inyectada al sistema principalmente es el core de estos proyectos, es decir, no es un proyecto que típicamente busque autoconsumir, sino más bien generar energía e inyectarla directamente al sistema. Y estos se rigen bajo un precio estabilizado que tiene que va variando, ¿cierto?, cada 6 meses, en función del decreto supremo número 244 y el 101, que en este caso son los que rigen los PMGD. Y por último, el segmento del tipo utility scale o grandes parques fotovoltaicos por sobre los 20 megawatts que se conectan a transmisión, donde el procedimiento de conexión es privado, la evaluación ambiental por lo cual es más compleja también, su negocio se basa en la venta de energía inyectada al sistema y también trabajan a niveles de licitaciones reguladas
y venta a clientes libres, es decir, a grandes consumidores de energía, como por ejemplo en Chile podemos decir la minería, agricultura, etcétera, en cuanto a lo que son los clientes libres que compran directamente a plantas utility scale. Vamos a dar una pincelada de los componentes, ¿cierto?, que forman parte de este sistema y la importancia que cada uno tiene. Vamos a decir que el primero más importante, paneles fotovoltaicos, la interfaz que nos permite, ¿cierto?, poder captar la energía que produce el sol, poder transformarla en energía eléctrica, poder canalizarla y llevarla, ¿cierto?, a nuestro inversor, poder utilizarla, ¿cierto?, hacerla útil. Vamos a ver que en el tiempo estos paneles compuestos por celdas, por pequeñas celdas fotovoltaicas, han ido teniendo una evolución bastante vertiginosa también en cuanto a cómo los fabricantes se han ingeniado la manera de ofrecer un panel fotovoltaico con más ganancia de energía, con menos pérdidas particularmente, aumentar la potencia, digamos, y disminuir las distintas pérdidas a las cuales se ven sometidos los paneles. Algunas de las condiciones que han ido evolucionando en el tiempo principalmente son las que les voy a contar ahora. Una de las que hemos visto, el aumento del número de busbar. Me refiero principalmente a estos filamentos que son parte del electrodo de los conductores que tiene una celda solar en su superficie. Hablamos de que antes del 2010 generalmente se producían celdas fotovoltaicas con 2 busbar, con 2 filamentos, ¿cierto?, de conexión. Posterior al 2010 y entre el 2013 con 3 busbar, entre el 2013 y el 2015 con 4, y fuimos viendo el aumento progresivo en el tiempo hasta que después del 2017 ya comenzamos a hablar de celdas multibusbar, es decir, celdas que tenían muchas más conexiones para poder conducir los electrones que se generaban, ¿cierto?, en este efecto fotoeléctrico dentro de la celda, lo cual mejoraba la conductividad, por ende disminuía las pérdidas eléctricas por conducción y hacía más eficientes estas celdas fotovoltaicas. Así también vimos el aumento del tamaño de la celda. Quienes están en la industria hace un tiempo recordarán que antiguamente las celdas solares eran mucho más pequeñas y este tamaño, digamos, más pequeño también hacía que la celda pudiera tener una captación de radiación mucho menor, porque la radiación básicamente es una proporción de potencia solar por área, ¿cierto? Potencia por área. Entonces, básicamente veíamos que a 125 milímetros cuadrados de tamaño de celda recibíamos menos área de captación, menos radiación, por ende se producía menos corriente. Recordemos que la corriente y la radiación son directamente proporcionales. Y en el tiempo fue creciendo, llegando a 156 y hoy día supera los 166 milímetros cuadrados de área, lo cual hace que se reciba más radiación, se produzca más corriente y tengamos en este caso celdas o paneles fotovoltaicos también con corrientes un poco más altas que hace unos 10 años atrás. Una de las últimas evoluciones que hemos visto, la integración, por ejemplo, de tecnologías nuevas en fabricación de celdas, como lo es la tecnología PERC, por ejemplo, ¿cierto? Que básicamente hace referencia a una placa reflectora pasiva que se sitúa en la parte posterior de una celda fotovoltaica, con la finalidad principalmente de hacer que parte de la luz solar, de los rayos de luz solar que ingresan a la celda convencional, que durante van traspasando la celda, ¿no? Generan esta producción eléctrica. Lo que vemos en esta imagen acá como ejemplo es básicamente el interior de la celda. Acá tenemos, ¿cierto?, el vidrio. Esto sería lo que representa el silicio como tal a nivel microscópico, ¿no? Y esta sería la parte posterior de la celda. Entonces la luz prácticamente al traspasar esta celda va generando energía, pero al llegar al final o al haber traspasado completamente el silicio, se ve absorbida gran parte de esa energía radiante del sol que ingresa por la parte posterior del panel. En cambio, en las celdas del tipo PERC, al tener esta placa reflectora pasiva, que con pasiva se refiere a que no conduce electricidad, sino más bien solamente refleja energía solar, parte de la energía que ingresa a la celda solar se refleja nuevamente hacia el silicio, y al reflejarse nuevamente hacia el silicio, el efecto fotoeléctrico se prolonga o aumenta un poco, ¿cierto?, la producción de corriente. Aquí existen también varias controversias en algunos casos técnicamente, entendiendo que también al haber un reflejo, digamos, interno, y al tener un vidrio acá en el panel fotovoltaico, tenemos, ¿cierto?, un pequeño efecto invernadero que se genera, que aumenta en cierta medida, digamos muy baja en todo caso, la temperatura de operación de la celda, que eso puede tener efectos también sobre la tensión, sobre el voltaje, me estoy refiriendo, pero en este caso los fabricantes, estudiando todo esto, se han dado cuenta que en la balanza, digamos, pesa mucho más la ganancia de producción de corriente y por ende el aumento, digamos, en la producción del panel,
que lo que se puede perder a nivel de temperatura, ya que manteniendo bien ventilados nuestros módulos, el módulo sigue produciendo más energía. Así que hablamos de que esas son más o menos las principales evoluciones. Hoy día a nivel de paneles fotovoltaicos no solamente contamos con formatos de 60 celdas, ni contamos tampoco solo con tecnologías policristalino, monocristalino, capa delgada, que era lo que estilábamos a ver, sino más bien hoy día no solamente con tener nuevas tecnologías, tenemos también nuevos formatos. Lo que conocíamos hasta ahora, formatos más bien de 60 celdas, formatos de 72 celdas. Hoy día lo que estamos viendo y lo que está llegando a la industria nacional y a toda Latinoamérica son principalmente paneles del tipo half cell, 144 o 156 medias celdas, que básicamente hoy día son paneles que vienen con partidos a la mitad prácticamente y tienen la potencial característica de disminuir al 50% las pérdidas por sombreamiento, distinto de los paneles de celda completa. Esto gracias a pequeños cambios que se han ido viendo en la tecnología, cambios que parecen ser sencillos, pero que traen beneficios tremendamente grandes, digamos, para la generación energética fotovoltaica. Como por ejemplo, veíamos que los paneles fotovoltaicos de celda completa que se estilaban, digamos, a ver hasta hace muy poco, y de hecho que todavía nos encontramos en un punto de transición donde existe mucho stock a nivel nacional de estos paneles, pero al mismo tiempo viene llegando stock nuevo de paneles de media celda. Vemos que en este caso uno de los principales cambios tiene que ver con los diodos de bypass. En el caso del circuito de celdas de un panel fotovoltaico de celda completa, vemos que este circuito de diodos de bypass que protege a las distintas secciones del panel, me refiero principalmente que acá podemos ver las 3 secciones que están separadas del panel. Aquí vemos 2 filas que forman parte de una sección protegida por este diodo. Vemos acá en el medio otras 2 filas más protegidas, ¿cierto?, por este segundo diodo, como una segunda sección de 2 filas, y una tercera sección que está conectada acá, ¿cierto? Todas en serie, por supuesto, sumando las tensiones de cada una de las celdas que se protegen por el tercer diodo de bypass que está acá. En este sentido, para los que no conocen la dinámica de funcionamiento de este panel o de los paneles como tal, el fluir de los electrones típicamente, ¿cierto?, va a ser a través de las celdas, de esta manera, ¿cierto?, de forma como la forma de un serpentín, a través de todas las celdas, ¿cierto?, llegando a cerrar el circuito. Pero cuando tenemos una sombra proyectada en alguna de las secciones, es decir, proyectamos una sombra en la sección media, es decir, que puede estar en estas 4 celdas, la gracia, digamos, de estos diodos es que básicamente al circular los electrones vamos a tener la existencia de este diodo de bypass, que en vez de trabajar a través de las celdas, la energía se va, o los electrones se van a desplazar por medio del diodo, haciendo un bypass y saltándose puntualmente, ¿cierto? Saltándose puntualmente la sección del panel que se encuentra con sombra. Es decir, al sombrearse esta sección de celda, automáticamente se está recibiendo menos radiación, evidentemente, por ende se produce menos corriente. Al producirse menos corriente, esta parte del circuito se transforma en una resistencia del circuito, ¿ya? Lo que conocemos también en la industria como un hotspot, un punto caliente, una resistencia eléctrica que comienza a tomar temperatura, y al tomar temperatura básicamente baja el rendimiento de nuestro panel y limita a todo el resto de las celdas que están conectadas en serie a trabajar con la corriente más baja, que sería la que producen las celdas sombreadas. Pero el diodo de bypass básicamente permite un camino alternativo a los electrones, que recuerden que la corriente siempre va a fluir hacia el camino de menor resistencia, por ende la resistencia menor la va a ofrecer el diodo, ya que acá la resistencia aumenta al momento que se sombrean las celdas. Entonces, en este sentido, el diodo de bypass nos sirve para disminuir esas pérdidas por sombra, pero a nivel de lo que es un panel del tipo half cell o paneles de media celda, hoy día principalmente el cambio que se ha visto ha sido mover ese circuito de diodos que antes se encontraba en el extremo de un panel, moverlo hacia el centro, cambio que parece ser bastante simple, pero que trae, digamos, bastantes más beneficios. ¿Qué quiere decir? Que nuestro panel fotovoltaico ya no solamente se divide en 3 circuitos, que los 3 circuitos que veíamos acá, ¿cierto?, sino que se divide ahora en 6 circuitos con los mismos 3 diodos de bypass. Es decir, ahora si nosotros proyectamos una sombra en uno de estos circuitos, ¿cierto?, vamos a tener una pérdida relativa a lo que es un sexto del panel fotovoltaico, no así un tercio como lo veíamos antes. Lo mismo al tener un sombreamiento de una línea completa, por ejemplo, un sombreamiento vertical. En el caso de esta posición de este panel, vamos a perder solamente el 50% de la energía
que produce nuestro panel. Es decir, hoy día los paneles del tipo half cell vienen ya con una pérdida del 50% menos, ya lo que ha hecho que se masifiquen y que hoy día sea el estándar de paneles fotovoltaicos que se utilice en los proyectos solares. Y por último, para ir terminando, los inversores fotovoltaicos, que como electrónica de potencia, hoy día los inversores fotovoltaicos avanzan a pasos agigantados. Todos los días los fabricantes nos sorprenden con nuevas tecnologías, con más de un MPPT, nos sorprenden, digamos, con tecnologías de la comunicación, tecnologías, digamos, en cuanto a la velocidad de transmisión de datos, ¿cierto? Y con todo lo que podemos hoy día controlar de forma remota y local en nuestras plantas solares, tanto en distintas escalas, me refiero tanto en proyectos más residenciales, pequeña industria, como también para proyectos, digamos, de escala, digamos, mayor. Así que hemos visto y estamos viendo esta constante evolución en la tecnología. Vemos que esta constante evolución nos obliga también como profesionales a mantenernos siempre actualizados, siempre estando al día, siempre conectados, sobre todo con eventos como este, como esta versión del Tecno Especialista, donde podemos contar en un espacio, ¿cierto?, virtual, con la presencia de los principales actores de la industria solar en Chile y en Latinoamérica y en el mundo, también para poder mantenernos, ¿cierto?, al día, a la vanguardia de cómo avanza esta tecnología. Así que, bueno, ¿qué más decirles? Hoy día estamos súper contentos de poder contarles este contexto, hacerles saber a quienes no están al día de cómo está avanzando esto, de cómo de alguna manera cada día se instalan más proyectos en Chile, de que sepan que es una oportunidad, digamos, de negocio y que es una oportunidad también de poder aportar un poco con nuestro granito de arena a lo que hacemos y a qué nos dedicamos para poder dejar un mejor planeta, un mejor mundo a nuestros hijos, a las generaciones futuras. Así que con esto me voy despidiendo. Yo quería, María Francia, cuéntame tú por ahí si surgen desde los colegas que están visualizando hoy día esta presentación algunas dudas, preguntas. Entiendo que hay un espacio para aquello. Yo por mi parte súper contento, súper satisfecho de haber podido participar hoy, de haberles entregado esta pincelada de lo que está pasando a nivel de sistemas conectados a la red en Chile. Así que con esto termino mi presentación, querida María Francia. Fantástico, querido Charles, muchísimas gracias por tu presentación, bastante informativa. Espero que los colegas que estuvieron presentes en este espacio que fue dedicado para CERCAP hayan podido disfrutar de la presentación. Te cuento que tenemos muchas preguntas en el chat. Quiero contarles a los colegas que estamos muy agradecidos por toda su participación, que por temas de tiempo probablemente no vamos a poder leer todas las consultas y preguntas que estén acá, pero nosotros como CERCAP estamos más que encantados de poder ayudarles a resolver sus dudas y consultas. Vamos a leer una de las que está por acá en el chat, fue una de las primeras que apareció, es de David y dice, los precios presentados son estimados para proyectos PMGD, on-grid, net billing o aislados. Buena pregunta. Te comento que típicamente cuando hablamos de precios y cuando sobre todo se trata de los precios más competitivos, es importante saber que estos precios hacen referencia a la escala mayor. Recordemos que como toda industria y como todo negocio, digamos, tiene una economía de escala y a mayor volumen encuentro cierto menor precio por watt. Entonces, los precios, digamos, de la evolución que estuve mostrando en la gráfica hacen referencia mayormente a lo que es la relación de precios para la escala utility, ya para las escalas más grandes. Naturalmente, a escalas más pequeñas, los precios por watt comienzan a ser un poquito más altos. Pero bueno, para saber específicamente de precios, naturalmente van a poder tomar contacto con nuestros colegas de Tecnored y consultar, digamos, al respecto. También en los stands de la feria me imagino que podrán contactar ahí directamente con quienes les puedan entregar información más actualizada en función al tamaño del proyecto que quieran abordar. Así es, querido Charles, gracias por hacer mención a aquello. Tenemos unos stands en donde están todos los que están participando en esta feria, así que les invito a los colegas a que desde la plataforma se metan en donde están los stands y puedan hacer sus consultas con las personas que estén encargadas de cada marca. Vamos con la siguiente consulta, y es de Carlos, y nos dice, buen día, ¿qué opinan de la nueva normativa Net Billing, ya que no permite el aporte del medidor bidireccional por parte del cliente? Y solo la empresa distribuidora es la que cobra aumentando los costos, lo cual hace cada vez más inviable llegar al cliente como instalador fotovoltaico. Así que, Charles, esperamos tu opinión al respecto.
Buen día, colega, gracias por la pregunta. Mira, la verdad que, bueno, yo, si te puedo dar mi apreciación personal, la verdad que principalmente siempre tenemos aspectos y puntos que podemos ir mejorando. La verdad que creo yo que siempre es importante como parte y como actores de la industria estar atentos, digamos, a participar de las consultas públicas donde se proponen estos cambios, estas adecuaciones, ¿cierto?, de la normativa, del reglamento técnico, etcétera. Yo soy partidario de saber que hoy día, a pesar de que existan, digamos, algunas trabas y que existan algunas condiciones que no facilitan del todo la integración de la tecnología o la llegada al cliente, la verdad que nosotros, al llevar más de 10 años trabajando en esto, te puedo decir que partimos en un momento donde ni siquiera existía una normativa, ni siquiera existía una ley. Entonces, si bien es cierto, te quiero poner una reflexión, digamos, y un contexto que básicamente para nosotros hoy día, independientemente de cualquier cosa que se pueda mejorar o subsanar o que podamos tener entre comillas, alguna crítica referente a lo que se está modificando, yo soy partidario de verlo, digamos, desde el vaso medio lleno y decir, es bueno tener tal vez una ley sobre la cual podamos mejorar y construir, y una normativa, que no tenerla. Y en ese sentido, a comparación de muchos otros países de Latinoamérica, estamos constantemente buscando mejorar y la verdad que la invitación ahí es a participar, digamos, de lo que son las consultas públicas, que podamos hacer valer, digamos, en este caso, nuestra palabra o nuestras propuestas al momento de que se generan estas consultas que van a modificar lo que son las normativas. Pero más que eso no te puedo comentar u otra opinión que pueda reflejar, colega, referente a tu consulta y comentario. Fantástico, querido Charles. Muchas gracias entonces por de nuevo entregarnos tu opinión referente a las consultas que tenemos en el chat. Creo que tenemos tiempo para una consulta más. Vamos a leer la siguiente consulta que queda en el chat. Es de José y nos pregunta si se puede hacer un sistema híbrido con paneles y un motor de generador de imanes permanentes. Muy interesante. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Mira, la verdad es que sí, la verdad es que hoy día los sistemas fotovoltaicos, principalmente la electrónica de potencia, nos permite hacer híbridos de cualquier tipo. Hoy día la electrónica de potencia está siendo cada vez más flexible y entregando cada vez la posibilidad de trabajar, digamos, con distintas fuentes de energía. Los equipos que mayormente nos entregan esas prestaciones están un poco más vinculados al sector aislado, es decir, son equipos híbridos que trabajan tanto conectados a la red como con baterías, etcétera. Vamos a hablar un poquitito de ello mañana, no se pierdan, digamos, la presentación, voy a estar más o menos en el mismo horario, así que vamos a poder contar un poquito más. Referente a lo que son motores de imanes permanentes o generadores de imanes permanentes, te soy bien honesto en contarte que he visto, digamos, muchos prototipos. La verdad que no ha llegado nada todavía como a mis manos como para poder hablar de algo más concreto, pero la verdad que mientras exista, digamos, una señal de red que entregue cualquier elemento de generación energético, hablando del contexto Chile, de 230 volts y 50 Hz, los equipos fotovoltaicos que trabajan, digamos, para hacer sistemas híbridos van a ser compatibles, así que ningún problema. Fantástico, querido Charles, muchísimas gracias por eso. Hoy hay varias otras consultas en el chat, así que voy a invitar a todos los colegas que nos están viendo en este minuto y que tienen más dudas, que por favor puedan elaborarlas a través de los canales que están dentro de esta plataforma. Tenemos el área social, tenemos el área de los stands, tenemos un chat especializado en el momento en el que inicias tu presentación dentro de esta plataforma de nuestro tercer encuentro de tecnoespecialistas. Y adicional a eso, quiero dejar un contacto y quiero que se sientan las personas que nos estén mirando en este minuto con la libertad de poder escribirnos a contacto@ser-cap.cl en caso de que tengan alguna duda adicional, en vista de que ya estamos cortitos con el tiempo y estamos a punto ya de finalizar esta presentación. Charles, quiero hacerte una consulta bien puntual, y es porque obviamente estamos acá en conjunto con nuestros partners de TecnoRed, y me imagino que más de uno de los colegas que está acá conectado les gustaría saber qué beneficios podrían obtener junto con nosotros en CERCAP, única y exclusivamente para estar hoy acá en este fabuloso encuentro del tecnoespecialista. Así que si nos puedes comentar un poco antes de cerrar la presentación. Claro que sí, querida María Francia.
La verdad es que como Tecnored, digamos, forma parte de los partners, ¿cierto?, de CERCAP, nosotros como ente de formación, de capacitación, entregamos, ¿cierto?, tanto descuentos especiales a las personas de Tecnored, como también, en este sentido, facilidades, digamos, en lo que es los pagos de cualquier tipo de actividad de formación. Y bueno, si me lo permite Tecnored, también podemos ahí entregar algunas becas, digamos, con un 50% del valor, digamos, de lo que es cualquier formación, para cualquiera de los interesados que haya participado de la charla de tecnoespecialistas. Así que cualquier cosa nos contactan directamente o a través de Tecnored, pueden hacer uso del beneficio siendo clientes de Tecnored de participar en este sentido con nosotros en cualquier formación o especialización de energía renovable. Oye, qué maravilla. Justamente tenía una consulta a través del chat que está dentro de nuestra plataforma referente justo a el servicio de CERCAP. Había un colega que nos preguntaba si teníamos algún tipo de beca para poder acceder entonces a estas capacitaciones, lo cual encuentro fantástico que hayas hecho mención de aquello, así que nos vamos a poner en contacto con todos los colegas que quieran aquella beca, obviamente 50% de descuento sobre el valor de la capacitación. Muchas gracias entonces, querido Charles, por tu tiempo, por la presentación y además por la resolución de algunas dudas y consultas. Estoy segura de que más de alguna consulta quedó pendiente, así que les invitamos a los colegas a que las dejen por los canales antes mencionados. Muchas gracias, Charles, entonces. Y no me quiero ir sin antes recordarles que estamos en un concurso, colegas. Activen los pop-up de su PC y de su teléfono. Recuerden que estamos entregando frases, las frases que ustedes van a tener que enlazar y entregar para que puedan concursar nada más y nada menos que por un maletín lleno de herramientas dieléctricas. Así que no se pueden perder eso. Es un beneficio único por estar participando de este tercer encuentro de Tecno Especialista. Muchísimas gracias entonces a la audiencia que nos acompañó en esta tercera presentación. Nos vamos a encontrar tan solo unos minutitos más tarde, aproximadamente las 12:30 del día de hoy, para escuchar la presentación de Tony Vilador. Hasta entonces, colegas.